Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta es una lectura totalmente intuitiva y quiero que conectes con tus guías espirituales para que te den esas palabras de poder que necesitas para el día de hoy. Sí, bueno, te quiero muchísimo, mi Piscis, te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar con unas palabras poderosas para ti el día de hoy. Listo, te dicen que llegarás a ver tu luz interior, que ese es tu éxito, que mires más adentro de ti, que busques las respuestas dentro, no tanto afuera, porque ahí vas a encontrar la mejor opción para ti mismo, para ti misma. Bueno, también te dicen que practiques la misericordia, especialmente contigo, que no te juzgues tan fuerte y que seas más amoroso contigo, que te dediques más tiempo, esfuerzo y recursos a ti mismo, a ti misma. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo me amo y yo sano, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero para la economía, segundo solteros y tercero para las parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses ya mismo en esa situación de estudio, de trabajo o tal vez de inversiones que tú tienes en este momento y que necesitas una respuesta. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mira, cualquier situación que tú estés presentando se supera, cualquier cosa. ¿Listo? Cualquier bajonazo, porque al parecer has tenido un bajonazo bastante fuerte con relación a tu economía o en tus estudios o en tu trabajo, todo eso se soluciona, todo eso sale adelante, las verdades se saben, las verdades surgen todo es a tu favor. En un futuro más bien cercano, vas a comenzar una nueva etapa, una etapa muy bonita de triunfos, de avances, de ascensos, de proyectos, de logros para ti en tu vida. Haz acopio a tu sabiduría, a lo que tú eres. ¿Listo? ¿Hay alguna persona que te va a querer pedir dinero prestado? No lo vayas a prestar porque no lo vas a volver a ver. O si te piden servir de fiador, o si eres tú quien necesita ese dinero, espera un poquito porque no es el momento de que hagas ese crédito. ¿Listo? Mira, tú vas a lograr entenderlo todo, o ya lo estás entendiendo todo. Entiendes que todo no es ni trabajo ni todo es estudio, que hay algo más allá. ¿Listo? Hay algo más allá de lo que tú puedas estar obteniendo. El tarot egipcio me habla acerca de esta situación. ¿Listo? Acerca de estas pérdidas. Sí, se están dando, pero tú sales adelante. Esto va a ser como un antes y un después y vas a decir, bueno, si no me hubiera pasado este contratiempo que estoy sufriendo, que sufrí en esa oportunidad, no hubiera surgido así como el ave fénix surge de entre de sus cenizas y vuela alto, porque eso es lo que va a suceder contigo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir yo renazco de mis cenizas, avanzo, sano y triunfo, o escribe hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos, mis solteritas. Quiero que conectes con tus guías espirituales y les digas, bueno, estoy pasando por esta situación, ¿qué es lo que ustedes quieren decirme? Te quieren decir que no pierdas la esperanza, que hay muchos caminos, o sea, que no es solamente una ruta, que esa opción que te han dado, que te dicen, no, es que solamente por ahí es, no, hay más caminos, hay más opciones para ti. Sigue luchando por tus sueños, por tus proyectos, no te me desanimes, vive en el presente. Si piensas demasiado en el pasado, yo no te digo que te olvides ya de tu pasado, no, ni que no planees el futuro, sí, hay que planearlo, pero no de manera obsesiva, ni lo uno ni lo otro, porque o te deprimes o te pones ansioso o ansiosa. Bueno, también me están diciendo mucho cuidado, mucha prudencia con ciertas situaciones que se te pueden estar presentando. ¿Listo? Porque es mejor como que guardar ¿cómo es que se llama? Un perfil bajo en esta situación que tal vez tú puedas estar presentando y buscar otras opciones diferentes. En un futuro más bien cercano, hay un viaje
viaje que tú quieres hacer tal vez no sea como tan, o sea, tal vez no se vaya a presentar de la manera como tú quieras. ¿Listo? Van a haber muchas confusiones en ese viaje, muchas discordias o muchos contratiempos, pero a la larga tú vas a tener suficiente claridad mental para poder tomar la mejor decisión para ti. Eso va a ser como un antes y un después. ¿Listo? Los problemas que se te puedan presentar en esa aventura que tú vas a tener en ese examen es como parte. ¿Listo? Es parte de lo que tú tienes que vivir. Sé más prudente con lo que tú hablas de tus sueños, de tus proyectos, de lo que ganas, de lo que pierdes. No le cuentes tanto a otras personas, porque esas personas, no todo el mundo tiene tan buenas intenciones ni tan buenos pensamientos con respecto a lo que las demás personas les cuentan. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe: yo sano, yo avanzo, abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, o en esa situación que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, en este preciso instante. Mira, hay ciertas verdades que deben salir a la luz en esta relación para que esto se equilibre, para que esto sea algo bonito como ustedes quieren, algo generoso, algo bastante equilibrado. Hay verdades que deben salir a la luz. Definitivamente hay que enfrentar las situaciones de una manera fuerte. Ya no te digo que sea violenta, no, sino de una manera firme. Decisiones que tomes tú con respecto a esa relación que sean firmes, que no digas hoy una cosa y mañana otra. No, tiene que ser algo muy muy firme. ¿Qué les espera a ustedes en esta relación en un futuro más bien cercano? Después de todos estos problemas y dificultades, viene una época bonita, viene una época de bastante equilibrio en la relación de ustedes, sí, pero se van a tener que mantener así. Mucho cuidado con las cosas que ustedes ocultan, mucho cuidado con lo que tal vez tu pareja deba saber. Digo yo que nuestra pareja debe saber cosas de nuestra vida, no al 100%, no, hay cosas que debemos guardarnos para nosotros, que es nuestra intimidad. Bueno, pero hay otras que sí pueden afectar la relación a futuro, y es mejor decirle, contarle a esa persona antes de que otra persona del exterior venga a decirle su versión. Dile la tuya. ¿Listo? Porque miras, sí, o sea, bonita época y todo eso, pero yo digo que hay cosas ocultas aún en esa relación. Bueno, y que podrían estar perjudicándola si siguen ocultas de esa manera. La relación de ustedes está llamada a crecer, a avanzar, a seguir adelante, a triunfar, pero tienen que deshacerse de ciertas cosas, actitudes, personas, lugares que no les benefician absolutamente para nada. No es tiempo de culparse, es tiempo de rectificar, es tiempo de avanzar, de crecer, de ser misericordiosos el uno con el otro, de darse cuenta de que todos somos humanos, cometemos errores, que no somos perfectos. ¿Listo? Hay personas que aparentan ser amigos, mira, así como esta carta del tarot egipcio, que es la carta del resentimiento. Hay personas que dicen: no, es que yo ya los perdoné, yo ya no siento nada por él, nada por ella. No, hay ex de ustedes que parecen como amigos, pero no lo son. Están buscando la oportunidad para clavarles el puñal por la espalda a ustedes, y que la relación de ustedes avance, que siga creciendo. ¿Listo? Mira, no te empeñes, o no se empeñen en llevar, entre comillas, tan buena relación con los ex, ¿no? El ex mejor que se quede en el pasado. ¿Listo? Esas relaciones así como que no funcionan absolutamente para nada. Ustedes se van a dar cuenta, van a poder confrontar a esta persona o a estas personas y alejarlas de su vida, y van a comenzar a surgir, a tener eso bonito que ustedes siempre han querido tener. Van a reencontrar la pasión, la confianza el uno con el otro. Sean fieles a lo que aman, ustedes se aman a ustedes, a su pareja, a su relación, sean fieles a eso.
¿Listo? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe: hecho está. Bueno, en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas pececitos y pececitas. Vamos para adelante. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, mucha fuerza y los espero en una próxima oportunidad.